vamos a seguir hablando de lo que fue la Revolución Francesa. Recordemos que en el video anterior habíamos estudiado cuáles fueron las causas. Los invito a aquellos que no han visto el video que lo vean porque les va a quedar muy en claro el por qué se comienza a gestar esta revolución. Recordemos que en la segunda mitad del siglo XVIII en Francia estaban reinando Luis XVI acompañado de María Antonieta. Y Luis XVI, Luis el Bueno, como le decían, era un rey muy vivo, pero después la cosa se le dará vuelta porque su país tenía un déficit importante, ¿sí? Ya desde 1787 el país había entrado en una etapa oscura porque había ayudado a Estados Unidos en la guerra por su independencia. Se había aliado con España para poder derrotar a su archienemigo de toda la vida que era Inglaterra. Entonces, entre una de las causas podíamos encontrar este déficit propio de Francia para el siglo XVIII por ayudar a los americanos. Además, habíamos visto cómo las clases bajas veían que eran siempre desmerecidas y poco beneficiadas, sin contar las trabas que tenían los burgueses por las políticas mercantilistas de aquel entonces. Pero lejos de detenernos nuevamente en cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa, pasemos ya mismo a estudiar la primera etapa de la misma. Primera etapa de la Revolución Francesa. Y esta primera etapa es conocida como la etapa de los Estados Generales. Estados Generales. Muy bien. Escúchenme atentos porque es muy interesante lo que pasa en esta primera fase de la Revolución. En 1787 decíamos que Francia había entrado ya en una etapa oscura y Luis XVI se daba cuenta de esto. Por eso va a llamar a dos amigos llamados Turgot y este señor Necker, quienes lo van a ayudar para implementar ciertas reformas económicas que le permitieran saldar el déficit, ¿sí? Reformas económicas, ¿sí? Muy bien. Tanto las reformas de Turgot como las de Necker van a fracasar. Y es ahí el momento en que Luis XVI no se va a quedar de brazos cruzados, sino que decide convocar una asamblea de notables para que estos, ante una posible revolución, lo apoyaran. Entonces, Turgot y Necker fracasan, es decir, sus ideas, y luego Luis XVI convoca una asamblea de notables. Dijo, vamos a hacer una pequeña reunión con los nobleza para asegurarme que ante cualquier enfrentamiento, ante cualquier, digamos, revuelta en el pueblo, yo estoy protegido. Pero sigamos estudiando un poquito, dejemos a nuestros amigos Turgot y Necker por ahora y sigamos conociendo qué pasaba. En esta asamblea que habíamos dicho que formaba, esta asamblea de notables que formaba Luis XVI, se tratarían muchos temas, pero sobre todo Luis XVI, el rey de Francia, le va a pedir a la aristocracia que pague un impuesto proporcional a las tierras que poseía. Y obviamente los notables lo querían matar por esto, no querían saber nada. No podían creer que el rey les estuviera pidiendo que empiecen a pagar más impuestos. Entonces, el rey pide a la nobleza que pague impuestos, que pague más impuestos. Recordemos que ellos pagaban un impuesto muy pequeño a la corona, inexistente en realidad, y que la mayor parte pobre se la llevaba siempre el tercer estado. Pero esto no termina acá, señores. Como decíamos, los notables dijeron, no puede ser, lo que Luis XVI nos está pidiendo es una locura. Entonces las clases altas deciden retirar el apoyo a la monarquía. La nobleza retira
su apoyo al rey, lo cual ya estaba dando a notar a Luis XVI que se le venía la noche. No podía creer que aparte ya no contaba con el apoyo de la monarquía. Entonces dejaba abierta la posibilidad de que en cualquier momento la revolución estallara. ¿Por qué? Porque el tercer estado vería que la corona estaba debilitada. Pero esto no termina acá. Un año después, en 1788, la situación para el rey de Francia ya era terrible y decide llamar de vuelta a Necker, el amigo que habíamos visto al principio, ¿sí? Necker le, digamos, sugirió a Luis que convoque a los estados generales. Convocatoria a los estados generales. A los estados generales. Y ahora bien, ya nos estamos adentrando en la revolución. Hagamos un espacio aquí. ¿Qué pasa en estos estados generales? Estos estados generales eran una especie de asamblea, ¿sí? Asamblea formada en principio por tres clases, las que conocemos: clero, nobleza y tercer estado. Es decir, toda Francia participaba de estos estados generales convocados en 1788. Pero va a surgir un problema en esta asamblea, porque en esta asamblea se decidiría lo que pasaría con todas estas reformas que se venían imponiendo. Y el problema que surge, vamos a ubicarlo aquí, el problema será el sistema de voto, el sistema de votación. Y les cuento por qué. Porque el sistema de votación había sido propuesto también por Necker. La cosa era así: la nobleza y el clero representaban en número, no en poder, sino en número, como sabíamos, un 20%, ¿sí? Un 20%. Y el tercer estado representaba el 80% restante. Recordemos que de 26 millones de habitantes que tenía Francia, 20 millones eran campesinos, obreros y burgueses. Ahora bien, por lo cual, viendo esto, Necker fue astuto y quería que los votos no sean por clase, sino por persona. Y esto significaba una victoria rotunda del tercer estado. Era obvio que el clero y la nobleza quedarían derrotados en lo que sería la votación. Las discusiones se van a extender por semanas, por 6 semanas inclusive. Y el 17 de junio de 1789 es en donde se va a convocar a una asamblea nacional. Y ya estamos llegando al estallido total de la revolución, porque estamos entrando en una segunda etapa de la revolución. Vamos a ubicarnos aquí. Segunda etapa. ¿Y qué pasaba con esta Asamblea Nacional que se convocaba? Esta Asamblea Nacional la vamos a ubicar desde 1789 hasta 1792. Les cuento que estaba formada no solo por el tercer estado, sino también por clérigos como Selles y también por algunos nobles reaccionarios. Es decir, ya había algunos que se iban pasando para el bando del tercer estado, si se quiere. El 20 de mayo, los miembros de esta Asamblea Nacional se van a reunir, el 20 de mayo, se van a reunir en el Salón del Juego de Pelota. Del Juego de Pelota. ¿Y qué va a pasar en este salón del juego de pelota? En este salón van a jurar no disolver la asamblea, esta asamblea nacional, hasta que se redacte una constitución. Estaban firmes en eso los muchachos. Mientras tanto, el rey
se había dirigido, mejor dicho, a los asambleístas, diciéndoles que todos sus actos serían nulos y que las tres clases debían operar por separado. Es decir, Luis XVI estaba viendo cómo ya se empezaban a mezclar entre todos, cómo se iba formando un bloque contra él, contra el régimen. Esto poco les importó a los asambleístas. Y veremos en el próximo video, señores, cómo se forma la primera asamblea constituyente y se da inicio a la revolución, es decir, al conflicto central de la Revolución Francesa que estalla en 1789. Sigan viendo nuestros videos para que podamos cerrar este ciclo de la Revolución Francesa.